Te invito a que comencemos nuestra devoción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Compartiendo hoy un texto del Santo Evangelio de San Lucas, riquísimo, emocionante y que nos trae mucho consuelo y mucha enseñanza. Un texto para después de Pascua, en el camino de Emaús. San Lucas 24, desde los versículos 13 en adelante. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Él les preguntó de qué estaban hablando, y ellos respondieron acerca de Jesús Nazareno, quien había sido asesinado por los principales sacerdotes y las autoridades del pueblo judío. Cuando continuaron caminando, nos cuenta el texto, unos versículos más adelante, Jesús, a través de la lectura y de la recitación de los profetas, del Pentateuco, del Antiguo Testamento, de Moisés, les habló de todas aquellas cosas que contaba la palabra del Señor sobre el Mesías. Finalmente, ya de noche, cuando se encontraban caminando, llegaron a la aldea y los discípulos le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hasta aquí la palabra de Dios y algunos comentarios acerca del Santo Evangelio según San Lucas. Hacía muy poco tiempo que Jesús había sido crucificado. Los discípulos habían experimentado todo el dolor de la pérdida de su maestro, de su Mesías, y el momento tan triste y tan difícil de ver este juicio injusto que llevaban a cabo precisamente las autoridades del pueblo judío. Lo habían visto con la corona de espinas, lo habían visto azotado, lo habían visto cargando su propia cruz hasta el Gólgota y finalmente lo habían visto cómo era crucificado y luego sepultado. Era tanto el dolor que tenían por la pérdida de Jesús, que en estos días después de la resurrección, hecho profetizado por el mismo Jesús, pero que ellos no recordaban, que la tristeza invadía su corazón al máximo. Caminaban con Jesús. Jesús se acerca a ellos y comienza a caminar y entabla una conversación. Pero era tanto el dolor que no podían reconocerlo. Lo veían, pero no lo reconocían. La tristeza les rompía el corazón. Estaban encerrados en un duelo de mucho dolor, valga la redundancia. Todos los discípulos se encontraban desanimados, estuvieron varios días también encerrados luego de la muerte de nuestro Señor Jesús. Creían incluso que el cuerpo de Cristo había sido robado. No se acordaban de que iba a resucitar. En este momento, la palabra del Señor los transforma. Jesús cita a Moisés y a los profetas, y por medio de las escrituras citadas por el mismo Jesús, sus corazones comienzan a tomar ánimo otra vez. Y sucede un hecho muy lindo y muy importante. Esa noche, luego de esa caminata, nos habla la Biblia de 60 estadios o de 11 kilómetros, podemos suponer toda una tarde caminando, que cuando llegan a esa aldea, a la aldea de Emaús, a 60 estadios de Jerusalén, lo invitan a quedarse a cenar. Jesús realiza la bendición de los alimentos y en ese mismo momento se abren sus ojos, lo reconocen y Jesús se va.
Fíjate cuántas similitudes con nuestras propias situaciones muchas veces. Jesús camina siempre al lado nuestro, o a veces Él se retira y nos deja solos y abandonados. Jesús siempre está con nosotros. Pero a veces, como los discípulos, es tanto el dolor, la decepción, el miedo y la tristeza que no los podemos ver. Y aquí Jesús viene a nosotros una y muchas veces, tantas como es necesario para buscar y rescatar a la oveja perdida, y nos trae estas dos cosas fundamentales que levantan nuestro espíritu y nuestro ánimo. La palabra del Señor y la Eucaristía, la Santa Cena, la Santa Comunión. Es por estos medios, los medios de gracia, que el Señor se presenta continua, permanentemente para con todos nosotros, levantando nuestros espíritus caídos y haciéndonos bien. Te invito a que para finalizar tengamos un momento de oración. Bondadoso Señor, como los discípulos de Maús, muchas veces estamos perdidos. Por medio de tu palabra y tus santos sacramentos, te pedimos nos levantes y renueves nuestra fe. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.